Este capítulo es una continuación del capítulo de funciones de transferencia. Aquí se tratará uno de los conceptos claves y de gran relevancia de los sistemas de control, que es la estabilidad. La estabilidad está relacionada con el equilibrio que debe haber o que debe tener un sistema para estar coherente con el medio ambiente o con su entorno. Aquí se estudiará la estabilidad desde un punto muy matemático, para luego en capítulo posterior tratar estos sistemas desde el punto de vista real. La estabilidad es propia no solo de los sistemas naturales, sino también de los sistemas artificiales. En este capítulo se estudiará a partir de los modelos que ya habíamos trabajado anteriormente, como los modelos mecánicos translacionales y los modelos eléctricos. La estabilidad de los sistemas está relacionada directamente con todos los sistemas de control. La noción de estabilidad es fundamental en el desarrollo de los sistemas de control y en particular para los sistemas retroalimentados. La ausencia de esta propiedad vuelve inútil en la práctica a cualquier sistema. La estabilidad se determina a partir de las funciones de transferencia donde el polinomio característico, que es el denominador de la función de transferencia, desempeña el papel más importante. A partir de los polos del sistema se determina la estabilidad. En este punto es importante recordar que la función de transferencia tiene tres elementos importantes: la ganancia, los polos y los ceros. La ganancia, como dijimos en clase anterior, es el factor que surge de la factorización de la función de transferencia. Los polos corresponden a las raíces del polinomio denominador, llamado también polinomio característico, y los ceros corresponden a las raíces del polinomio numerador. Recordando eso y teniendo claro esos conceptos, seguimos con los siguientes requisitos. Inicialmente, la notación que vamos a tener en cuenta para representar a los polos y a los ceros es la siguiente. Los polos se representan con una X y los ceros se representan con un circulito, y esa es la diferencia entre los polos y los ceros, sabiendo que ambos son raíces, pero que tienen características independientes porque uno depende del denominador y el otro depende del numerador. Un ejemplo, y esto es lo que nosotros vamos a conocer más adelante como el mapeo de polos y ceros. Aquí podemos ver que los polos son menos 1, ¿verdad? Menos 1, está 2, aquí hay un polo complejo. Aquí debemos tener claro que los polos complejos son siempre un par conjugado, es decir, menos 2 más i, debemos tener menos 2 menos i. Siempre la parte imaginaria es más o menos, o sea, no vamos a encontrar nunca menos 2 más i y ya, sino menos 2 más i o menos 2 menos i, es decir, debe haber un par siempre. Entonces aquí podemos hablar que hay un polo real, menos 1, otro polo real que es 2, y un par conjugado que sería menos 2 más i menos 2 menos i. Por otro lado tenemos los ceros. Aquí se presentan dos ceros, que es el 1 y el 3. Este es un mapeo para indicar cómo se conforman o cómo se representan los polos y ceros en un plano real imaginario. Este plano en la parte horizontal, o sea, el eje horizontal, este representaría a la parte real y este representaría la parte imaginaria. Bien, bueno, seguimos. ¿Cuáles son los requisitos para que un sistema sea estable? Primero, para determinar la estabilidad del sistema, solo los polos de la función de transferencia son importantes. Es decir, en este caso los ceros son irrelevantes, no son importantes para determinar la estabilidad. Si todos los polos de la función de transferencia están en el eje real negativo, se considera que el sistema es estable. Es decir, si nosotros tenemos todos los polos en el eje real negativo, el sistema será estable. Pero con solo uno que esté en el eje real positivo, lo hace inestable, incluyendo el cero. En este caso, también podríamos ver esta consideración, que si uno o más polos están en el eje imaginario del plano, se dice que el sistema es críticamente estable. Esto simplemente es una característica específica de la estabilidad, ¿verdad? Críticamente estable significa que el sistema alcanza la estabilidad en forma rápida y se estabiliza en un tiempo menor. Aquí podemos ver un ejemplo de un sistema estable. Esta parte que está del lado izquierdo, toda esta parte que está del lado izquierdo, representa el mapeo de los polos. Podemos ver que hay polos
en menos 1, hay un polo en menos 2, bueno, este es un polo, un par conjugado, como decíamos ahorita, en menos 2 más i, y menos 2 menos i sería el otro polo. Es decir, el par conjugado estaría formando los tres. Como pueden ver aquí, los tres polos están en el eje real negativo. Por lo tanto, si los tres polos están en el eje real negativo, se dice que el sistema es estable. Bien. Los ceros, como dijimos ahorita, no son relevantes y no influyen en el proceso de identificar si el sistema es estable o no. De este lado podemos ver la gráfica en un sistema ya real, hecho en MATLAB, donde la gráfica de pronto se puede ver que sube como buscando una inestabilidad, pero al final se estabiliza aquí en menos 0.6, logra una estabilidad. Está marcada por la flecha en el momento que ya se estabilizó, y aquí a partir de estos 5 o 6 segundos el sistema ya es estable, sigue una dirección de estabilidad con respecto a la respuesta o con respecto a la entrada del sistema. Por otro lado, tenemos que un sistema inestable es cuando por lo menos uno de los polos está en el eje real positivo. En este caso podemos ver que el polo 1 quedó en el eje real positivo. Este polo hace que el sistema sea totalmente inestable. A pesar de que acá hay dos polos en el eje real negativo, con solo uno que esté en el eje positivo, entonces también sería un sistema totalmente inestable. Aquí podemos ver la gráfica real, donde la gráfica comienza como con una relativa estabilidad, pero al final desciende y no encuentra ninguna estabilidad, suponiendo de que la entrada de referencia siempre va a ser una línea horizontal. Más adelante estaremos explicando con más detalles estas entradas de referencia. Pero entonces se nota una inestabilidad porque no sigue una orientación horizontal como debiera ser en un sistema de este tipo. Vamos a mirar algunos ejemplos de sistemas estables e inestables que nos van a aclarar algunas dudas que hemos presentado. El ejemplo dice que dadas las siguientes funciones de transferencia, calcule sus polos, ceros y ganancia y determine si el sistema es estable o no y grafique su respuesta. La primera función es s igual a s al cuadrado menos s menos 6 sobre s a la 2 menos 6s más 5. En este caso tendríamos los polos, sería haciendo las raíces del denominador, ¿verdad? Salen 5,1, lo podemos hacer con una fórmula general porque es cuadrática, o bien por cualquier caso de factorización, o utilizando algunas funciones que más adelante se las indico de MATLAB. Y los ceros serían menos 2 y 3, y la ganancia es 1, porque como pueden ver no hay ningún factor que se pueda factorizar dentro de la función de transferencia. Aquí podemos ver un mapeo hecho en MATLAB donde se encuentra el 5 y el 1, ¿verdad? Aquí está el polo 5 y el polo 1. Por otro lado encontramos los ceros. Los ceros están en menos 2 y en 3, ¿verdad? Este sistema, la pregunta que nos haríamos es: ¿un sistema estable o no es estable? En este caso tendríamos que mirar en la ubicación de los polos. ¿Dónde están los polos? En el eje real positivo, ¿verdad? En el eje real positivo. Esto es el mapeo de polos y ceros. Y miren la gráfica cómo daría en la gráfica real. Comienza aquí en 0 y después sube buscando una total inestabilidad porque no sigue en forma horizontal. Este sistema entonces, como los dos polos están ubicados en el eje real positivo, es un sistema inestable. Dice, el sistema es inestable porque por lo menos un polo está en el eje real positivo. En este caso están los dos. En este caso el 5 y 1 están en el 2, por lo tanto el sistema es inestable. En el siguiente ejemplo tenemos esta función 2s a la 2 menos 26s más 60 sobre s a la 2 más 7s más 10. En la parte de arriba, como podemos ver, lo podemos factorizar y quedaría 2 que multiplica s a la 2 menos 13s más 60 sobre s a la 2 más 7s más 10. Aquí, factorizando, nos dio al 2. Ese es el factor que entraría a ser parte de la ganancia, ¿verdad? Y sacando las raíces del denominador que corresponde a los polos, nos daría menos 5 y menos 2. Y las raíces del numerador que corresponde a los ceros, daría 10 y 3. Ahora podemos ver el mapeo de los polos. Aquí podemos ver que el menos 5 y menos 2, menos 5 y menos 2, serían los polos que están en el eje real negativo. Aquí están los dos polos. Y los ceros serían el 10 que es este, y el 3. Como podemos ver, los polos están en el eje real negativo, los dos polos. Por lo tanto, el sistema sería estable. Aquí lo podemos ver en la gráfica real,
esta es la gráfica real, donde la gráfica sale con una aparente inestabilidad haciendo un pequeño pico, y en este momento aquí se comienza a buscar un sistema estable. Aquí ya buscó la estabilidad del sistema. En este momento ya encontró la estabilidad del sistema. Entonces podemos decir que el sistema es estable porque todos los polos están en el eje real negativo. Estos son menos 5 y menos 2. En el ejemplo 3 encontramos un sistema que hallando los polos nos da dos polos complejos. Como dijimos ahorita, es un par conjugado, menos 1 más 2i, menos 1 menos 2i, y dos ceros, uno es menos 1,41 y 1,41, uno positivo y uno negativo. Igual eso no altera para nada la estabilidad del sistema y la ganancia, que es 1. En el mapeo podemos ver el par conjugado. Este sería el par conjugado. Aquí está el par conjugado, ¿verdad? Y los ceros, que sería uno negativo, que es este, y uno positivo, que es este. La ganancia es 1. La gráfica real, como podemos ver, ahí está la gráfica real. Los polos, como ya los vimos, es un par conjugado que está en el eje real negativo, por lo tanto este par representa a un sistema estable. Aquí podemos ver cómo el sistema se estabiliza. Aquí ya se estabilizó, y quien lo hace estable es efectivamente el par conjugado menos 1 más 2i menos 1 menos 2i. Para realizar todos estos ejercicios se pueden utilizar las siguientes funciones básicas de MATLAB para el estudio de las funciones de transferencia. Encontramos y vamos a escribir a cada una TF, NUN, DEN, donde NUN es el polinomio numerador y DEN es el polinomio denominador. Genera la función de transferencia a partir del numerador y denominador. El stick NUN DEN es la respuesta al escalón unitario que grafica la función de transferencia. Entonces esta fue la que utilizamos ahorita para mirar la gráfica real. Y el PZMAT es el que permite mostrar el mapa de polos y ceros. Es la que también vimos ahorita en el caso de solamente mostrar ubicación de polos y ceros. El RUX sirve para sacar las raíces, independiente si es el numerador o el denominador. Esta función, colocando como argumento el polinomio, nos da las raíces. Pero hay una que es más importante, o digamos una que nos permite realizar estas operaciones de una forma más rápida, que es hallar los ceros, que es z, los polos, que es p, y la ganancia del sistema a partir de la función de transferencia. Es decir, colocamos el numerador y el denominador de la función de transferencia y él automáticamente nos entrega en el vector z los ceros, en el vector p los polos y k nos entrega la ganancia. Esta que vemos acá, esta que vemos enseguida, que es zp2tf, es la inversa a la de la anterior. Es decir, acá nos dan los z, que son los ceros, nos dan los polos y la ganancia, y obtenemos el NUN y el DEN de la función de transferencia. Entonces, también nos sirve en caso que nos den los polos y los ceros, y nosotros podemos obtener la función de transferencia. Hay otras funciones que, si bien no son directamente para la función de transferencia, nos pueden ayudar. Por ejemplo, con sirve para multiplicar polinomios. En caso que tengamos varios polinomios, los podemos multiplicar con. Los argumentos son P1, P2, es decir, multiplica dos polinomios. Decon hace lo inverso de con, es decir, la división de los coeficientes, de los polinomios. Y este decon PQ también hace la división, pero en C te devuelve el cociente y en R el residuo. Esta es otra función que, si bien no está incluida dentro de las funciones de transferencia, sí nos puede ayudar para resolver algún tipo de inconveniente o algunos tipos de problemas que se puedan presentar. El polival es para evaluar un polinomio, el polider para calcular la derivada de un polinomio, el polider P1, P2 calcula la derivada del producto de dos polinomios. Esta función de residuo se utiliza para las fracciones parciales. Cuando tengamos que hallar la respuesta del sistema, vamos a utilizar mucho esta función. Ahorita no es de gran importancia. Vamos a mostrar ahora, para terminar y de pronto para aclarar un poco la utilización del MATLAB en este tipo de ejercicios. En el ejercicio 3 que resolvimos ahorita, lo vamos a resolver teniendo en cuenta MATLAB. Para definir un polinomio, normalmente el primer polinomio, el numerador, lo definimos siempre de corchete colocando los coeficientes. Para este numerador, como pueden ver, tiene un coeficiente para S a la 2 que sería 1, no tiene coeficiente en S, por lo tanto se coloca 0, el coeficiente independiente sería menos 2, ¿verdad? Para el denominador colocamos los tres coeficientes que serían 1, ¿verdad? 2 y 5,
ahí en este momento estamos definiendo apenas el numerador y el denominador. Luego, para obtener la función de transferencia utilizamos la función TF, Transfer Function. Como argumentos el numerador y denominador que fue definidos anteriormente y él te entrega de esta forma la función de transferencia, ¿verdad? Esta es la función de transferencia. Luego, para la obtención de polos, ceros y ganancias, utilizamos la función TF2ZP, donde le incluimos el numerador y denominador que ya obtuvimos anteriormente y él en el vector Z nos entrega los ceros, en el vector P nos entrega los polos y en K nos entrega la ganancia. Perfecto, ahí tenemos todo sin hacer ningún cálculo extra, simplemente con la función nos entrega toda esa información. Y por último, podemos ver el mapeo de polos y ceros utilizando la función pzmac nunden, que ya definimos anteriormente, y aquí como pueden ver nos muestra los ceros y los respectivos polos. De este lado tenemos una función real, que es utilizando la función sticknunden, donde nos muestra la función completa y nos indica el momento de estabilidad. Bueno, con esto damos terminado la clase, solamente queda pendiente que hagamos un taller con respecto a esto. Ese taller queda en la plataforma virtual Moodle para que todos puedan tener acceso a ello y entregado la próxima semana, el próximo martes.